Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, te entregamos nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que seas vos quien hables a través de mi vida, Señor. Te pedimos ser enseñados por vos, enseñados por tu palabra. No queremos seguir igual, Jesús. Te pedimos, Señor, que este sea un tiempo clave, Señor, donde nosotros podamos entender la palabra para poder ser transformados, Señor. Queremos ser transformados a la luz de tu palabra, Señor, y ser personas, Señor, que establecen el reino, ser personas, Señor, aprobadas por el Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están? Yo quiero compartir con ustedes una palabra que yo le puse como nombre, ¿verdad? Como tema, perfeccionados, ¿verdad? Qué importante es que nosotros podamos entender que nosotros estamos en un tiempo de que de ser perfeccionados, no de ser perfectos. ¿Me explico? Porque nadie es perfecto, pero solamente la persona que se entrega a Cristo inicia un camino que se llama el perfeccionamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de perfeccionados, estamos hablando del proceso a la perfección. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, todos somos perfeccionados a la luz de la palabra, no a la luz de enseñanzas de hombres o de formas, ¿verdad? O de enseñanzas que nos dieron en nuestra familia o nuestra cultura, ¿verdad? Como paraguayos, sino que realmente estamos llamados a ser procesados. Entonces, perfeccionados, yo te pido que vos puedas anotar, dice, es el proceso que conduce a la perfección. El ser perfeccionado, busqué algunos sinónimos de ser perfeccionado y son ajustar, moldear, adaptar y formar. Entonces, cuando yo y vos somos perfeccionados, nosotros estamos ajustando nuestra vida a la palabra de Dios. Nosotros estamos moldeando nuestras vidas a la palabra de Dios. Estamos formando nuestra vida, nuestra antigua naturaleza, nuestra antigua forma de pensar, nuestro antiguo modo a la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de palabra, hablamos de quién, de Jesús. ¿Y qué hace Jesús en nuestras vidas? Y yo busqué 5 puntos que quiero que puedas anotar, porque ser perfeccionado tampoco no es una bandera para seguir pecando. ¿Me explico? De pecar, obviamente nosotros estamos tan expuestos, pero realmente ser perfeccionados, estamos hablando de tener un encuentro con Cristo que nos da ¿qué? Nos da salvación, nos da palabra, y lo que hace la palabra es traer un quebrantamiento. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Jesús, que nos trae sanidad, nos trae libertad, pero hay algo muy importante que también nos trae la presencia de Dios, que dice que es plenitud de gozo. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que movernos siendo perfeccionados ¿en qué? En el quebrantamiento. Me tiene que doler mi pecado. Me tiene que doler el pecado que está en mi vida y que me separa de Dios, que me hace daño, que solamente yo pienso que le miento a Dios, que le miento a un líder, que le miento a un pastor. Inclusive nos mentimos a nosotros mismos y no somos quebrantados por el Espíritu Santo. Pero también es muy fuerte el proceso, porque nos da sanidad, nos da libertad y nos da gozo. Yo te pido que vos puedas irte a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta palabra dio ¿quién? Dios a través de la vida de Pablo, y dice, estando persuadido, él estaba convencido de que de que Dios iba a acabar la obra. Para él no era una preocupación el presente, porque él sabía que fue Dios quien inició la obra a través de Jesús, y era Dios quien iba a terminar. Y el proceso de perfeccionamiento de nuestras vidas inicia cuando le
nos encontramos cuando tenemos un encuentro con Cristo y cuando termina. No termina el día que vos decidís ser santo o vos te considerás santo, sino que termina cuando vos tenés tu encuentro cara a cara con Dios, cuando Él te venga a buscar. Entonces, deja de buscar ser perfecto y entendamos realmente que todos estamos siendo ¿qué? Perfeccionados a la luz de la palabra. Amén. Dice, este proceso comienza cuando le aceptamos a Jesús y le recibimos en nuestros corazones. Luego el entendimiento de una relación con el Espíritu Santo, somos realmente transformados y somos moldeados a la luz de la palabra. Esta palabra era para la iglesia ¿de quién? Para la iglesia de Filipos. Y me llama poderosamente la atención y quiero ir con ustedes a un contexto histórico breve, porque la iglesia de Filipos es una iglesia muy importante. Es muy importante porque Pablo le enviaba cartas guiadas por el Espíritu Santo, pero le enseñó algo tan hermoso que es realmente ser humildes. Y solamente una persona puede llegar a ser humilde entendiendo que la revelación y la historia de Jesús, por más que vos y que yo nos propongamos ser humilde y tener un carácter humilde, nunca vamos a poder ser si es que nosotros no entendemos el carácter que Cristo tuvo como una persona humilde. Y eso solamente nace de ¿qué? De la relación con Él, de la intimidad con Él. Amén. Entonces, la iglesia de Filipos fue la segunda misión de Pablo como persona que predicaba la palabra. Fue el segundo lugar al que fue. Es la segunda iglesia que estableció y es la primera en el continente europeo. En esa época, entonces, para que puedan entender, la iglesia de Filipos fue la primera iglesia en Europa, ¿verdad? Ese continente estaba gobernado ¿por quién? Por el Imperio Romano. ¿Y quiénes eran los del Imperio Romano? Los del Imperio Romano fue el imperio literalmente más grande, más rico en dinero, en cultura, en tierra, en religión, en estudio, en todo, en sabiduría de hombres inclusive. O sea, el Imperio Romano era una potencia. Ellos se dedicaban realmente a conquistar todo lo que había a su paso, pero hay algo muy fuerte que tuvo el Imperio Romano, que ellos realmente abrazaban, eran muy nacionalistas. O sea, no iba a venir una persona a querer cambiar su forma de ser. No iba a venir una persona a decir que había otro Dios fuera de sus otros dioses. ¿Me explico? Ellos eran intactos, ellos eran sumamente íntegros, ¿verdad? En su creencia, en su forma. Y fue muy fuerte que Pablo vaya ahí a Filipos. ¿Por qué? Porque Filipos era una nación que estaba siendo gobernada por los romanos. Y los romanos lo único que buscaban en todo tiempo era crecer. ¿Me explico? Pero no crecer en la palabra, sino crecer realmente en tierras. Y hay algo particular con los romanos, que ellos eran, eran súper clasistas. Ellos no le tenían a una persona pobre como persona. Entonces, solamente eran considerados ciudadanos romanos las personas que nacieron en Roma o las personas que podían comprar la ciudadanía. Y no estamos hablando de, en 5 millones, 10 millones, 100 millones, sino que vos tenías que tener dinero de verdad para poder comprar tu ciudadanía, para poder tener derecho. Y fue ahí la tierra en donde se plantó una iglesia. Y Pablo obviamente tuvo resistencia para predicar de Jesús. No fue un impedimento, pero tuvo muchísima oposición. A él le costó porque no todos querían oír, no todos le abrían la puerta, y él realmente fue encarcelado por predicar de Jesús. Entonces él estuvo un tiempo, predicó, levantó, por así decir, una iglesia, pero al instante que él fue encarcelado, pero para la gloria de Dios se levantó una iglesia que realmente tenían
la ciudadanía romana, pero tenían un corazón conforme al corazón de Dios, y que ellos empezaron a predicar la palabra en esa nación. Ellos empezaron a hacer buenas obras, ¿verdad? Ellos empezaron a vivir una vida de santidad, una vida de intimidad, una vida de oración, inclusive teniendo la misma resistencia y la misma persecución, pero se levantó una nación de que con una misma fe que Pablo, con una fe y con una pasión inquebrantable. La iglesia de los Filipos se levantó grandemente y yo estudiando, pude ver que se levantó en amor, en gozo, en piedad, en generosidad. Era una iglesia que realmente tenía principios, era una iglesia que tenía raíces, era un corazón, era una iglesia que por sobre todas las cosas tenía un corazón enseñable. Por eso se pudieron levantar. Por eso no les importó las persecuciones, por eso no les importó toda la persecución de los romanos, no les importó absolutamente nada, porque ellos tenían raíces, tenían principios, y Dios realmente ministraba sus vidas y como leímos la palabra, hacía cercado, y no solamente le daba nuevas fuerzas para seguir predicando la palabra, sino que le dio un corazón que honraba, que era generoso y que era enseñable, porque es muy triste como nosotros podemos ver que nos cuesta a nosotros mismos honrar la presencia, honrar la palabra, honrar la iglesia, honrar los líderes, honrar a los pastores. Es tan triste que nosotros seamos una iglesia y podemos ver que no somos una iglesia generosa, una iglesia que da por amor, por adoración. Dice siempre, decimos que lo último que se convierte es el bolsillo. A esta gente no le importaba absolutamente nada. O sea, era una iglesia literalmente perfecta, porque era una iglesia que enseñable. Y de ahí nace una iglesia realmente perfeccionada, que entró en ese proceso a la santidad, de tener ese corazón enseñable. La iglesia que pasó honró lo que Jesús había hecho a través de la vida de Pablo. Honró el sacrificio de Jesús en la cruz y honró cada minuto que Pablo estaba ahí hablando. Ellos prestaban atención, ellos realmente oraban con y por Pablo. Enviaron a Epafrodito, era un hombre de esa nación, para que le entregasen una ofrenda generosa a Pablo cuando estaba en la cárcel. O sea, ellos se enteraron de que Pablo estaba en la cárcel, y lo primero que hicieron, además de orar, fue juntar una ofrenda generosa. Así no podemos ir a Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo, ¿qué dice? Abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a nuestro Dios. Entonces, qué importante es que como iglesia nosotros tengamos ese corazón generoso. Y me llama poderosamente la atención que Pablo dice, todo lo he recibido y tengo que en abundancia, y dice, estoy lleno. Imagínense lo que es que un hombre que está en la cárcel sufriendo inclusive persecución, porque no es que le metían en la cárcel y le dejaban ahí. Obviamente él ahí en esa cárcel sufría persecución. Pero ¿qué dijo? Tengo dinero, tengo recursos, estoy ¿con qué? Con abundancia, estoy lleno. Y realmente nosotros podemos ver ahí una iglesia generosa, una iglesia que entendió el principio, una iglesia que no solamente se quedaba en orar, sino que también accionaba. Y es eso a lo que nosotros estamos llamados, a ser una iglesia de oración, una iglesia de acción y una iglesia generosa. ¿Qué pasó con todo el dinero que
ellos le enviaron a Pablo. Dice que ese dinero él utilizó para seguir predicando, para seguir estableciendo el reino, para seguir hablando de Jesús. Y no solamente se quedó para toda la gente que estaba en la cárcel, sino que las personas que estaban en la cárcel, los presos, le contaban de Jesús a los que le visitaban. Las personas que trabajaban en la cárcel le contaban a su familia que había un Dios vivo y verdadero que se llamaba Jesús. Amén. Dice, fueron enseñados por la palabra y enseñados a través de la humildad. ¿Pero por qué fueron enseñados a través de la humildad? Porque Pablo realmente entendió ese principio. Porque Pablo realmente pudo entender la historia de Jesús, que inclusive antes, desde su nacimiento hasta el día de su resurrección, Jesús fue la persona más humilde. Más humilde. Si no, podemos ir a Filipenses 2, del 1 al 11. Entonces, qué importante realmente es que nosotros podamos entender ese principio, que nosotros podamos entender la historia de Jesús, ¿verdad? Y uno de los frutos de ser una persona íntima de Dios, de ser una persona que honra a Dios, es la humildad. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, siguiente, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Una iglesia que realmente entiende la historia, ¿verdad?, de Jesús, el Rey de Reyes, es una iglesia que se goza, es una iglesia que es humilde, es una iglesia que realmente es unida. Es una iglesia que entiende que lo que estamos llamados realmente para cumplir la gran comisión es con la unidad. No es con nuestra fuerza, no es con nuestros medios, no es con todo lo que nosotros podemos aprender en este tiempo, sino que es una iglesia unida. ¿Y qué es lo que nos va a unir a nosotros? La humildad. ¿Por qué? Porque Pablo... ¿Qué enseña Pablo que es la humildad? Que es dejar de pensar como yo pienso y pensar como Jesús piensa. Dejar de preocuparme por mí, por mis deseos, por mis pasiones y tenerle al otro más que yo. Porque Jesús hizo eso. Jesús, siendo rey, a él no le importó. Dice que él bajó hasta lo sumo y él se humilló. Inclusive llevó nuestros pecados. Él se hizo la persona más pecadora del mundo para que vos y yo podamos ser aceptos. Y de eso hablaba Pablo cuando hablaba de qué, de la humildad. Cuando hablaba ¿qué? De la unidad, del estar unánimes, del estar juntos, del estar con gozo. Porque si hay en nuestro corazón algo que nos separa, que no nos hace uno, que no nos hace unánime, jamás vamos a poder ser una iglesia que es efectiva, una iglesia que vive en el gozo. Y Pablo vivía en el gozo. Pablo estaba en la cárcel, pero él estaba ¿qué? Gozoso. Siguiente, el versículo 3, por favor. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, que es lo que hizo Jesús, que es lo que hizo Pablo y es lo que nosotros tenemos que hacer. Siguiente. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Siguiente. Para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Siguiente. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Ahora yo te pregunto, ¿por qué tanto Pablo le predicaba a esta iglesia acerca de la humildad? Y volvamos otra vez a los romanos, porque ellos tenían esa nacionalidad. Y las personas que tenían la nacionalidad romana eran las personas más poderosas. Eran las personas con más estudios, eran las personas con más recursos, pero Pablo también tuvo la nacionalidad. Pablo también fue un soldado romano, Pablo fue romano, él entendía y él entendió que si realmente le quería ver a Jesús cara a cara y si realmente él va a decir, yo estoy siendo perfeccionado y quiero que ustedes sean perfeccionados, tiene que ir a la raíz. ¿Por qué la humildad? Porque ellos se creían la gran cosa literalmente, hablando. Ellos se creían la gran cosa, ellos le miraban a la gente por debajo prácticamente. Para ellos, una persona que no sea romano ni siquiera era considerado persona. Por ejemplo, en la actualidad, en los Estados Unidos cuesta muchísimo conseguir que la nacionalidad. Te pillan que vos estás trabajando ilegalmente y te envían a tu país. Pero hay formas de obtener la nacionalidad, obviamente es ilegal. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa? En Roma ni siquiera había formas. En Roma no eras romano y eras un perro. En Roma no eras romano y eras lo más mísero que existía. Eras lo más pobre. No tenías prácticamente solución. No tenías derecho. No tenías derecho. Lo único que tenías eran obligaciones, era trabajar para tu Señor. Eras un esclavo. Y solamente una persona que puede decir todo eso para mí es basura y tenerle a Jesús es ganancia, te puede enseñar realmente y puede transformar el corazón de las personas a través de la palabra. Pero ¿por qué él tenía tanta autoridad y por qué él enseñaba desde la humildad? Porque él realmente se entregó y nosotros estamos llamados a eso, a tener todo por basura. Todo por basura. El dinero es una basura. Las posiciones sociales son una basura. Lo único que te va a hacer digno de realmente tenerle y verle a Jesús cara a cara es que vos seas una persona humilde, que seamos personas que santas, que seamos personas que radicales. Y les quiero resumir los siguientes versículos porque Pablo le da ejemplo de dos personas que tienen una cosa en común y una cosa de diferencia, pero ellos seguían siendo uno y tenían la misma fuerza su testimonio, tenía la misma fuerza sus enseñanzas, su vida era realmente de bendición para Pablo, para la iglesia y también tiene que ser para nosotros. Y es de Timoteo y de Epafrodito. ¿Por qué de Timoteo? Porque Timoteo realmente dice que él era una persona humilde, era una persona de servicio, era una persona que amaba a la iglesia, era una persona que tenía un corazón enseñable, era una persona que realmente se daba cuenta de que algunas cosas no estaban bien en la iglesia, pero él oraba, él buscaba una solución, él realmente era esa mano amiga para la iglesia, para Pablo que era su líder, era una persona sujeta. ¿Y por qué te pregunto eso? Porque era una persona de oración, porque era una persona de palabra. Y también está Epafrodito que dice en los versículos, yo te pido que vos puedas leer los siguientes hasta terminar el capítulo, y dice que Epafrodito era compañero de milicia, era su hermano. Pablo le llamó hermano. Antes a Timoteo le llamó hijo. Y ahí podemos ver una relación de sujeción, de obediencia, de honra. Pero a Epafrodito le llamó hermano y le decía mi hermano de la fe. Y para mí lo mejor que le puede pasar a una persona es que tenga hermanos. Porque conozco muchísima gente que son hijos únicos y tienen el dinero del mundo,
pero llega a la casa las 6 de la tarde, terminando todas sus actividades y no le tiene absolutamente a nadie, porque sus papás también ya están cansados, o sea, no tienen con quién hablar, no tienen con quién, si son niños, jugar. Mi compañero, sus papás son embajadores y él es hijo único. Y él literalmente no puede ver un perrito. Él ve un perrito y llora, y nosotros le decimos que era medio raro luego, ¿verdad? Porque no puedes ver un perrito. O sea, él le tiene a los perritos como persona, ¿me explico? Entonces así, él le habla y nosotros decimos que es medio loco, ¿verdad? Porque no puedes tenerle a un perro como una persona. O sea, obviamente le tenés que educar, respetar, amar, pero tenerle a un animal como una persona es medio densa. Y nosotros le decimos, ¿por qué sos tan? Nosotros no sabíamos que él era hijo único. ¿Por qué vos sos tanto así con los perros, con los gatos? Y él nos dijo, pasa que la única relación que yo tuve después de mi mamá y mi papá fueron perros, porque él vivió en muchísimos países, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón. O sea, él no tenía una casa, nunca vivió en Paraguay y lo único que tenía era perros. Imagínense qué triste. Y de qué bendición, o sea, qué tanta bendición es tener hermanos. Porque el hermano siempre está ahí para qué, para ayudarte. El hermano está ahí también para corregirte. El hermano siempre está ahí para impulsarte. Porque cuando yo me equivoco, vienen mis hermanos y me dicen lo que yo estoy haciendo mal. O cuando mis hermanos se equivocan, yo les digo, mira, esto estás haciendo mal. Ahora, ¿qué es lo lindo de ser hermanos? Que si mi hermana me dice algo, yo no me siento juzgado. ¿Me explico? Porque te ama, te dice. Y tengo amigos que son como hermanos, que muchas veces yo me equivoqué y vinieron y me dijeron, Luis, estás haciendo mal. Y yo no me sentí juzgado. Porque si vos tenés un corazón de hermano y dice, hermanos en la fe, vos vas a realmente apreciar, valorar y honrar que una persona te está diciendo que estás haciendo mal. Y esa es una bendición. Dice, colaboradores del ministerio, y me encanta esta frase que dijo él, que dice, su corona estaba puesta en los cielos. Imagínate que Pablo diga que tu corona está puesta en los cielos. Quiere decir que realmente hiciste bien las cosas. ¿Y cuál es la única diferencia que había entre Timoteo y Epafrodito? Que Timoteo es lo que nosotros hoy llamamos cristianos de cuna. ¿Me explico? Su mamá era una mujer creyente y su abuela era una mujer creyente. ¿Y qué pasaba con Epafrodito? Era una persona que ni su mamá, ni su papá, ni su abuelo eran personas de fe. Y busqué el significado de su nombre y dice, o sea, es totalmente lo contrario a Timoteo. Dice que su nombre proviene de la diosa Afrodita, de la diosa del amor. Entonces podemos ver que era totalmente diferente, ni siquiera tenía familia cristiana, hasta su nombre estaba consagrado a otros dioses, pero hubo una sola cosa que ellos tenían en común, que es que se decidieron ser personas radicales, personas realmente enseñadas por Dios, personas que entendieron realmente que necesitaban ser como Jesús. Personas que entendieron que se necesitaba personas clave para el establecimiento del reino. Y eso les hace uno. ¿Quién? Jesús. Jesús le hizo uno. Y yo te quiero decir algo. Estamos hablando de una iglesia realmente perfecta con lo que nosotros estamos leyendo. Eran enseñables, honraban la presencia, honraban los líderes, honraban realmente todo, eran personas generosas. Y yo te pregunto ahora, en la actualidad, en el 2023, ¿cómo están? ¿Cómo están ellos? Sin hablar mal de una nación, porque hay una nación que yo quiero conocer, un país que yo quiero conocer, y es Filipinas. Pero estuve realmente investigando y si no me creen, busquen en internet. Hay un artículo que se llama 10 cosas que odio de ti, Filipinas. Está literalmente buenísimo. ¿Cómo está ahora? Ellos pasaron por muchísimas guerras, estaban realmente arraigadas, pero pasaron muchas guerras, muchos momentos malos, muchos momentos grises,
y se olvidaron. ¿De qué? De la humildad. Cuando hablamos de humildad, hablamos de Jesús, de la historia de Jesús. Se olvidaron de qué? Del gozo. Porque Pablo en cada carta que les hablaba, le hablaba de la humildad, del gozo y de la obediencia. Se olvidaron de todo. Se olvidaron literalmente de todo y escogieron que mezclar sus culturas con otras culturas. Si vos pones en qué idioma hablan los filipinos, vas a ver muchísimos artículos y muchísimas peleas de personas sumamente preparadas que dicen que ellos tienen que hablar español, que ellos tienen que hablar italiano, que ellos tienen que hablar en tailandés. O sea, se mezclaron. Y era una nación tan linda, tan hermosa, porque fue una nación enseñada por Dios. Uno, de ser una nación rica, porque imagínense que ellos juntaron el dinero, juntaron oro, juntaron todo lo que tenía y le enviaron esa ofrenda. Y Pablo en cárcel dijo, estoy en abundancia. Eran una nación rica. Y si hoy vos te pones y googleás por lo menos, o buscas en libros, si es que te gusta leer, vas a ver que es uno de los países más pobres. Los países realmente que son potencia, si es que no van a África, van a Filipinas a hacer trabajos de caridad. Imagínense de ofrendar oro, de ofrendar piedras preciosas, de tener tanto dinero, pasaron a no tener absolutamente nada y a levantarse como una nación que mendiga, como una nación que espera que otros le den. Y dice que es una nación que escoge ahora mismo lo más fácil, el trabajo más fácil. Cayeron que en la prostitución, en el robo, en el secuestro, de ser una nación enseñada por Dios. 2, dice también que esta nación es una nación hoy en la actualidad ruidosa, prepotente y que contamina todo lo que hay. Y si vos te pones a pensar, ruidosa, prepotente y contamina, estamos hablando de todo lo contrario a lo que ellos fueron enseñados. Ellos fueron enseñados en humildad, en gozo, en obediencia, o sea, todo mal. 3, dice, son personas que aman el espectáculo y que viven de la apariencia. O sea, hay una población, o sea, la población es reducida, son pocos los que tienen dinero, pero aman el show, aman las apariencias, aman todo lo vano, aman la vanagloria. Y que la gente pobre de Filipinas se alimentan de eso, de lo que la gente rica hace. ¿Me explico? Siendo que ellos vivían de oración, ellos vivían de la predicación, ellos vivían ofrendando a Dios. ¿Y qué pasó realmente si eran tan humildes, si eran tan serviciales, si eran tan generosos? Santificaron lo profano. Profano es todo lo que no sirve para Dios. Y ellos tuvieron eso, lo que no sirve para Dios, lo despreciable, el pecado. Ellos ¿qué hicieron? Como santo, porque entró en esa iglesia, entró en esa nación, lo que ahora llamamos la modernización. Entonces, no podemos ser tan religiosos, no podemos ser tan estructurados, sino que tenemos que avanzar. Y cayeron y copiaron todas las culturas que entró en esa nación. Despreciaron la palabra y amaron la religión. Imagínense amar la religión después de tener una vida de intimidad profunda con Dios. Profunda con Dios. Prácticamente en ese país, obviamente es un país que bendecimos, pero está tan mal, siendo que fue un país realmente que Dios les agarró en su mano y les formó y le enseñó y le dio su corazón y le dio las características, le dio el fruto que ellos querían que Él tenga, pero que ellos prefirieron la religión. ¿Y por qué hablo de la religión? Porque la religión está tan arraigada ahora en ese país. Eso pasa cuando vos y yo tenemos el pecado, cuando santificamos nuestro pecado, cuando no somos personas enseñables, cuando somos personas que buscan mucho más allá. ¿Qué pasa?
Ellos cayeron en la religión, y si vos estudiás, ese es el país en donde más Biblias se venden. Ese es el país en donde más predican de Jesús. Ellos no son personas que entregaron su vida a Cristo, sino que hablan de Jesús en la religión y usan la palabra. Señor, yo te honro, gracias. O sea, búsquenle a personas filipinas en las redes sociales si es que no me creen. Son empresarios y realmente su corazón está tan apartado de Dios y eligieron el camino de la desobediencia, pero sus posts son así: gracias Jesús, te honro. Usan palabras que están en la Biblia porque leen, pero no viven. Y eso es lo que nosotros no tenemos que caer. Si puede pasar la alabanza. Eso es lo que nosotros no tenemos que caer. En solamente leer la palabra. Ellos tienen, dice, una canción que los padres le cantan a los niños desde que son chicos, que dice: lee la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, anuncia la palabra de Dios, pero solamente se queda ahí. Y mi vida y tu vida y nosotros como iglesia nos tenemos que levantar a realmente ser una iglesia que es enseñada por Dios, que aprende a ser una iglesia humilde, que aprende a ser una iglesia generosa, que aprende a ser una iglesia que busca de Dios, que agarra realmente lo que es santo, que no vende realmente su primogenitura, que se arraiga realmente a la palabra de Dios. Amén. Entonces yo te pido que vos puedas cerrar tus ojos ahí donde estás.